siguiente rubro es la existencia del daño. Hasta ahora estamos analizando que hay o no hay una práctica desleal. Porque el convenio antidumping y todos los convenios de la OMC no persiguen la existencia de una práctica desleal. Es más, diría yo, la legalizan, la permiten, la toleran y además queda reglamentada. ¿Yo puedo hacer el dumping? Sí, puedo hacerlo. Hasta un límite. Todo el artículo 2 está hecho para eso. Para defender la competencia desleal. Qué paradójico, ¿no? En cambio, en nuestro derecho, tú no puedes permitir, no, esta ha sido una violación suave nomás. No, la otra ha sido una violación un poco tormentosa. No, ha habido una violación, punto, se acabó. En el sistema sajón no. El sistema sajón por eso dice, permite esta práctica desleal. Permite, la tolera y es más, la alienta. Siempre y cuando no supere el margen de existencia del daño. Creo que ya se me... ¿Qué pasó? A ver, tú que eres nuestro soporte técnico. Bien, entonces vamos a ver la existencia del daño. ¿O quieren ustedes exponer sus trabajos? Ustedes no han hecho nada. Sí, pero está interesante. ¿Listo? Vamos a ver. Vamos a ver la existencia del daño. Gracias. 3 criterios para determinar el daño. 3 criterios. Primero, un daño o perjuicio. El otro día me preguntaban en el Ministerio de Defensa, me dijeron, ¿cuál es el concepto del perjuicio? En nuestro derecho, el perjuicio es indemnizable. En el sistema sajón, el perjuicio no es indemnizable, no necesariamente. ¿Eh? Entonces, hemos visto primero la existencia o no del dumping. Ahora vamos a ver si hay daño. ¿Qué es el daño? Es un perjuicio importante existente. 2. No solamente el perjuicio, sino la amenaza de daño. Real e inminente. No es que te diga yo te voy a hacer daño, no, no. Si yo te amenazo y te digo voy a hacerte daño, no es un daño, una amenaza de daño. La amenaza de daño tiene que ser real. Cuando ya te agarré de las solapas, ya es una amenaza de daño. No te he hecho daño todavía, pero ya estás listo para que te haga el daño. ¿Eh? Esto es bueno porque yo no sé si aquí en la Comisión de Dumping se ha visto casos de amenaza de daño. ¿Cuáles, por ejemplo? Tuvimos un caso de cemento gris, de amenaza de daño, pero no se aplicaron medidas. De oliva. El aceite de oliva, ¿no? En caso de subvenciones, ahí sí se aplicaron medidas, pero la sala las revocó. ¿Pero por qué? Pasa que la sala nunca ha estado en sintonía con la comisión, ¿no? Precisamente dijo que no existía amenaza de daño. Por eso lo revocó. ¿Y cuál fue el argumento? Que para ellos no había... O sea, el periodo fue hasta cierto tiempo. Dijeron que luego, cuando ellos vieron la investigación, para ellos en ese momento la rama estaba bien. A diferencia de lo que había dicho la comisión, que en un futuro iba a experimentar daño. Ellos dijeron que para cuando ellos vieron el caso no se evidenciaba daño en la rama. La sala falló el caso luego de 3 años. Entonces ya esa amenaza en realidad tendría que haberse materializado y la sala consideraba que a sus ojos esa situación no era una situación de daño. De hecho hizo algo medio extraño que era ver la situación diferenciada entre los productores, pese a que todos en conjunto representaban una rama y normalmente el análisis se hace sobre todo el conjunto de los productores que conforman la rama. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado sí tomó un elemento que
que salió ya en la segunda instancia, también en primera instancia, ¿no? Pero que era el fenómeno de la becería, que era que el olivar tiene ciclos de mucha producción, ¿no? Luego vienen años de escasa producción y luego vuelve a levantarse. Entonces lo que la sala mencionó es que ahí había habido en el periodo un fenómeno de becería que había afectado a los indicadores de la rama, pero por efecto del fenómeno de la becería y no tanto por las importaciones, ¿no? Pero igual, esa fue la mirada que le dio la sala a la parte del daño, porque cuando uno miraba las importaciones se habían aumentado muchísimo, ¿no? Tanto de España como de Italia, sobre todo de España, y a esa tasa efectivamente iban a poder producir un daño a la rama en el futuro. La sala consideró que eso que había ocurrido no era un daño importante, ¿no? Claro, la amenaza de daño, como su nombre lo está sugiriendo, tiene que ser una amenaza real, demostrable. No solamente la actitud, y una forma de determinar si esa amenaza es real es la importación. El volumen de importaciones te dice es real, porque puedes estar importando para estoquearte o porque quieres avasallar al mercado. La otra forma de determinar la amenaza real es cuando estás entrando al mercado no solamente con un precio menor y con volúmenes grandes, sino además en un periodo muy corto. Esa es una amenaza de daño. Y ojo, que este es un aspecto interesante. El tercer elemento para la amenaza de daño es que haya un retraso sensible en el desarrollo de la producción nacional. Es decir, la importación de esa mercadería puede no causarme daño. Ok, no me causa daño ahora. Puede ser no una amenaza, pero sí puede retrasar el desarrollo cuando mi planta había proyectado hacerla crecer y sencillamente hoy día ya no la puedo hacer crecer. Este criterio es el mismo que se utiliza para el caso de las inversiones extranjeras. En la inversión extranjera, el inversor extranjero tiene el derecho de reclamar al Estado cuando su política me está impidiendo tener un lucro que yo había predeterminado iba a obtener en un determinado periodo de tiempo. Es decir, hoy día, porque así ha sido hecha los convenios, hoy día el Estado receptor en el campo de las inversiones tiene que asegurarle un lucro que el inversor había previsto. Y a esto se refiere eso. Si hay un retraso sensible, o sea, no me origina daño, ¿no es cierto? Está a un precio debajo del margen, pero sí va a impedir que crezca. Es un retraso sensible. Mi empresa tiene capacidad para decirle producir 100.000 unidades, pero el ingreso del producto de dumping me impide crecer para producir 120.000 unidades. Es un retraso sensible. Señor, no puedo crecer más. ¿Por qué? Porque sencillamente esta mercadería está impidiendo mi desarrollo. Y esto fue hecho exprofesamente para proteger a la industria nacional. Entonces son tres criterios. Primero, el daño real. Dos, la amenaza real e inminente. Y tres, no hay amenaza, no hay daño, pero ya no puedo crecer más. En ese caso también se considera daño. Lo que ocurre es que muchas personas creen que el daño son los dos primeros ítems que hablan de daño. En el tercer caso es dejo de ganar. Ese es un daño. Oye, tú estás ganando 100, yo ingreso y sigues ganando 100. ¿Dónde está el daño? Ah, no, pues, pero yo quiero ganar 120. Me estás impidiendo que yo crezca. Ese es el tercer aspecto. Y he visto muchos fallos, por lo pronto,
en Brasil que los de la comisión solamente leen los 2 casos. Fíjense que en el tercero no hay daño, ¿eh? Ni siquiera amenaza. Pero estás impidiéndome que tenga un mayor crecimiento. Y dice, un retraso sensible en el desarrollo de la producción nacional. Debería leerse, un retraso sensible en el crecimiento de la producción nacional. ¿Por qué? Dice, desarrollo de la producción nacional. Los países tienen, estas reglas son para que los países puedan desarrollarse. Entonces, no solamente el daño, previsto en los 2 casos anteriores, sino también, sin que me haga daño, sigo ganando mis 100 de utilidades, pero ya no puedo crecer. ¿Sí? Y ahí está el concepto de daño. Perjuicio, menoscabo, detrimento, maltrato que afecta a una mercadería existente. Es el concepto de daño. Perjuicio es el efecto de perjudicar o perjudicarse. Y aquí viene el tema del incumplimiento esencial. ¿Recuerdan cuando vimos nosotros los contratos de compra-venta internacional de mercaderías? El artículo 25 de la Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías habla del incumplimiento esencial. Ojo, que es importante lo que le voy a decir a continuación. ¿Qué es el incumplimiento esencial? ¿Recuerdan ustedes? ¿Recuerdan qué cosa del incumplimiento? A ver sus apuntes de contrato de compraventa internacional, artículo 25 de la Convención de Viena. ¿Saben qué cosa es el incumplimiento esencial? Es importante esto porque el concepto de incumplimiento esencial es vital en los contratos de compraventa y en el convenio antidumping. Se los voy a decir, porque si no nos vamos a quedar aquí hasta las 11 buscando el incumplimiento esencial. El incumplimiento esencial es el daño o el perjuicio que tengo por aquello que esperaba obtener. Ese es incumplimiento esencial. Es cuando una persona es privada de aquello que esperaba obtener. Ese es un daño. Yo esperaba obtener 1 millón de soles de utilidad. Mi empresa peruana esperaba obtener 1 millón de soles de utilidad. Para eso se hacen los planes de las empresas. Pero tú entraste a mi mercado y entonces yo ya no percibo 1 millón de soles de utilidad. Percibo 50 soles. Eso es incumplimiento esencial. Es el perjuicio o menoscabo que experimenta una persona por aquello que esperaba obtener. Esta es una norma de absoluto equilibrio. Yo siempre lo pongo como ejemplo el caso de la persona que va al aeropuerto, he comprado mi pasaje, tengo mi asiento reservado, voy y la señorita me dice, ya no puede viajar. Y entonces yo dejo de ir a Arequipa a celebrar un contrato y pierdo 100.000 soles. Es un incumplimiento esencial. La compañía aérea no solamente debe devolverme el valor del pasaje, sino es un perjuicio de aquello que yo esperaba obtener. Me iban a dar 100.000 cuando llegara a Arequipa. El otro ejemplo, o la otra versión, es que yo voy a la compañía aérea, me cancelan el vuelo o no viajo, y el avión se cae. Yo no puedo ir al día siguiente y decir, señores, ustedes no me dejaron ir ayer. Tienen que indemnizarme. Oye, ¿cuál es tu perjuicio? No, perdí los 100.000 dólares que me iban a dar en Arequipa. Sí, pues, pero si hubiera sido en el avión no llegabas.
Entonces no hay daño, pues, no hay perjuicio. Entonces no tienes derecho a nada. Pierdes tus 100.000 soles por sonso y además te he salvado la vida. ¿Bien? Entonces el incumplimiento esencial en esta versión es mucho más abierta, mucho más justa que en nuestro derecho nacional. El otro ejemplo es el del importador de ropa de invierno. Imagínense que ustedes tienen una tienda que vende estrictamente ropa de invierno. Y ustedes compran, celebran un contrato de compra-venta de 5.000 abrigos de invierno. Y la empresa vendedora incumple el contrato. No les hace llegar los abrigos. Y ustedes demandan a la compañía vendedora de los abrigos y dicen, la demando primero por el valor que pagué de los abrigos y segundo por lo que dejé de ganar, porque esos abrigos los iba a vender a 1.000 y sencillamente no los tengo. Y entonces ahí entra a tallar la teoría del incumplimiento esencial. Es cierto que ha incumplido, no te he entregado los abrigos, pero en Lima no ha habido invierno. En consecuencia, no hay incumplimiento esencial. Porque incumplimiento esencial es aquello que tú esperabas obtener. Y como no ha habido invierno, tú no ibas a obtener lucro. Nada. Al contrario, te he salvado. Ahora te devuelvo el valor de la mercadería. Pero no te voy a indemnizar. Porque no hay incumplimiento esencial. ¿Bien? Entonces, el perjuicio debe estar dado en los términos del incumplimiento esencial. Pero no solamente hay daño, hay amenaza de daño. La amenaza de daño y una relación causal. ¿Bien? La amenaza tiene que ser real e inminente. No puede ser, en el año 2021 del Bicentenario, ahí te voy a hacer daño. No, pues. Tiene que ser real e inminente. Y finalmente tiene que haber una relación causal entre el daño y la causa que lo origina. ¿Eh?